Vamos a comenzar a explicar cómo funciona la clase vector bigenérico. Para empezar hay que entender bien el concepto de bitwise, en los cuales nos indican qué significa cuando se hace esto, cuando se hace esto o esto. Esos son conceptos básicos que netamente para eso sirve haber avanzado en la clase bitwise. En la clase vector bigenérico, como al inicio de cualquier clase, hay que ver los atributos que corresponden. Entre los atributos tenemos un arreglo entero que es un vector. Este arreglo de bits en cada casilla tiene 32 posiciones diferentes. Dimensión, la cantidad de elementos que se pueden meter. Cantidad de bits, la cantidad de bits que se tiene cada elemento. Max value, el valor máximo que puede tener un dato a nivel de bits. Vamos a entender mucho mejor el uso de cada uno de estos atributos en el constructor. Comenzando con el constructor del vector bigenérico, necesitamos dos atributos. Un entero que es una cantidad de elementos y un entero que es una cantidad de bits. Primero multiplicamos la cantidad de elementos por la cantidad de bits, lo dividimos sobre 32 para ver que esa cantidad de elementos soporta dentro de una casilla, y si no la soportara incrementaría una casilla más. Como podemos ver aquí tenemos un ejemplo que la cantidad de elementos serían 6 y la cantidad de bits serían 8. 6 por 8 48 sobre 32 da 1.5 igual a 1. Eso quiere decir que entra en una sola casilla, es decir, en un solo entero, pero excede en 0,5, así que es necesario crear otro más. Como vemos, cuando ya es diferente de 0, aumentamos una casilla más en X, así que ya tendríamos dos casillas, es decir, algo prácticamente así, de 32 posiciones y otro de 32 posiciones, que esto prácticamente sería como a nivel de enteros tener 0,0. Cada uno es el que representa las 32 diferentes posiciones que existen. En cbit ponemos la cantidad de bits, que era nuestro atributo en el constructor. En dimensión, la cantidad de elementos, que era nuestro atributo en el constructor. En maxValue ponemos la cantidad de bits que se ve en una casilla. Como vemos aquí tenemos el ejemplo de cantidad de bits es igual a 8. Y vemos que matpow 2 a la 8 menos 1. Tuviéramos 8. Este sería nuestro arreglo. Este 8 va a afectar en solamente una casilla, que eso quede bastante claro. Solamente en una casilla. 2 a la 8, 256 menos 1, 255. Eso quiere decir que dentro de esta casilla puedo meter valores de 0 a 255. No puedo meter, si metiera 256, el uso de las marcas y demás haría que ese 256 se convirtiera en 1, 257 en 2, 258 en 3. Pero este maxval es el que lo que hace es solo admitir hasta 255, que eso se sacó según la cantidad de bits, que en nuestro ejemplo es 8. Y aquí inicializamos el vector con la dimensión de x, y x, como vimos, era al principio 1, pero se excedió y se aumentó a 2 porque en 1 no entraba. Es decir, que tenemos ahora un arreglo así. Vamos al método insertar, que es el que explicaremos en este video. Pero antes de eso vamos a probar la clase. Aquí tenemos nuestro constructor. Creamos el objeto vector bigenérico, que va a tener cantidad de elementos y cantidad de bits. 6 elementos y 8 bits. Eso quiere decir que voy a poder tener 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y poder poner 8 bits dentro de cada uno de los elementos. Como ven, aquí estamos poniendo el 7 en la posición 2, lo puse en la posición 2. Si, como les expliqué hace rato, maxval es el que me ve según la muestra hasta qué número máximo puedo poner. Si aquí yo pusiera 254, lo va a ingresar con normalidad. Si meto 255, de igual manera. Pero si ya llegara a 256, viene y la transforma en 0. 257 sería 1.
sería 2. Y como ven, se está deshaciendo lo que es nuestra clase. Porque si acceden lo agrega el siguiente dato, como si fuera, si pusiéramos 1024, se agregó 4 lados y 200 aquí. O sea, no es que tampoco ese exceso de datos a 256, los otros 255 se desaparecen. Esos 255 se van a la casilla de al lado en un dato y el 256 queda en su posición. Eso lo vimos cuando pusimos 257. El 1 se vino aquí y su excedente, que es 256, se puso al lado. Esto ya va contra el concepto de bitwise. No deberíamos ni siquiera dejar que pase. Deberíamos poder limitar que no se pudieran poner valores mayores a su número de bits. Es una de las cosas que tenemos que validar, que lo vamos a hacer aquí en el video. Y como ven, aquí lo estoy imprimiendo. Este es el método de obtener dato y nuestro toString de todo nuestro arreglo. Obtener dato, y estos dos enseguida lo vamos a explicar. Yendo al método insertar, nosotros ya estamos validando que la posición que queremos meter sea menor que la dimensión. Esto lo vemos aquí. Si yo, como ven, tengo 6 para poner 6 datos. Si yo quisiera poner en la posición 22, me debería salir un mensaje de que no puedo poner ese dato. Pero si voy a poner en la posición 7, tampoco. No se puede. En la posición 6, ahí, en la posición 6, tampoco. En la posición 5, ahí sí me dejó. ¿Ven? Aquí excede el dato, pero sí existe la posición 6. Eso es solamente venir acá y a ver por menor igual. Ahora sí debería poner el 56. ¿Ven? Ahora lo siguiente que tenemos que validar es que no podríamos poner aquí un número que en su transformación binaria no exceda ese rango. Como es 8, aquí solo podemos meter 256. Si fuera 7, aquí no deberíamos poner el número más que 220 y algo, 227. O si pusiéramos 10 y demás. Vamos al método insertar. Aquí está la primera validación en el if. Y aquí podríamos poner un i simplemente. Vamos poniendo primero cuál es el error. Ya está el primero de esto. Agregamos esto. Ponemos el i, entre paréntesis, que el elemento sea menor o igual al max vale. Ejecutamos todo con normalidad. Ahora sí, ya nos muestra el mensaje de que no podemos poner un dato mayor a 255. Ahí está 255, sí me lo admite, pero 256 ya no debería admitirme. Bien, esas son cosas que hay que validar en el uso del vector bigenérico para sus aplicaciones. Volviendo al método de insertar, lo primero que hacemos, la validación. En el segundo, nn y nbit es su transformación de ese mismo dato, ya sea su módulo o su dígito. nn de la posición, en nuestro caso es la posición 2, 2 menos 1, 1 por 8, que es nuestra cantidad de bits, sobre 32. Lo mismo, pero sacándole el div sobre 32. Estos resultados sobre el ejemplo que tenemos, que es en la posición 2,
el número de enteros me da 0 y el número de bits me da 8. Sacamos en una variable e, que va a ser nuestro auxiliar porque el elemento va a ser modificado, que va a tener 7 en binario sería así. Ahora lo recorremos dos posiciones hacia allá, transforma de esta manera. Ponemos una variable max, el máximo valor, que es 255. Ese max, la máscara, lo recorremos dos veces con el número de bits. En nuestro vector, en esa posición NB, que es 0, hacemos un i a la negación de la máscara. Esto podríamos haberlo puesto en otra variable, pero máscara más adelante lo volvemos a utilizar. Por eso es que solo es bueno hacer este tipo de cosas, hacer una sola la conjugación, porque como ven, el negado solo agarra un literal, así que no es necesario aquí poner un paréntesis ni demás. Ahora hacemos un o y hasta ahí concluye el insertar siempre y cuando no haya excedido de una casilla. Ahora vemos que si excede una casilla, entonces nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Hasta entonces vemos que ponemos un print de intro cuando excede esa casilla. Y en todo el rato que hemos debugueado nunca pasó el mensaje de intro. Ahorita lo vamos a ejecutar acá, poniendo el dato 72, que es el de nuestro ejemplo. No entra. Ya sabemos que este 8 es del número de enteros, y este 0 es del número de enteros y 8 es del número de bits que hicimos en primera arriba. Y aquí entre dato y eso debería haber el mensaje intro si es que haya accedido a la primera casilla. Esta primera casilla es esto que se creó. Esto. Cuando accede a esa casilla va y utiliza los siguientes bits restantes, que es la manera en la que el ingeniero pidió como tarea. Una vez que entró, se agarra un bit f, que es 32, la posición de esos, menos el número de bit. Nuestro número de bit era 8, menos 32, 16. Otra vez en la variable e ponemos los elementos, recorremos 3 veces con el 16, sacamos nuestra máscara en maxval, hacemos la negación a esto, primero va a ejecutar esto y después lo va a negar, y lo insertamos en el arreglo. Esto lo pueden hacer más con calma, con una hoja y un papel, ya viendo así un ejemplo binariamente. Y de esta manera es el insertar, usando vector bigenérico. No es de mucho complicarse con este tipo de clases, lo que importa es la aplicación que se hace esto. Ya más a detalle voy a explicar así con un ejemplo bit por bit sobre todo el insertar en la ayudantía. Para este momento solamente es necesario saber bien la estructura del algoritmo, saber por qué se maneja la posición, por qué se maneja el elemento, por qué todo esto está bien y por qué cuando excede pasa esto. Después de esto tenemos los siguientes algoritmos, que es tener dato, que están aquí, y el eliminar, que igual está aquí. Ambos algoritmos los estoy dejando para que lo puedan utilizar y lo vean con más detalle. Lo más importante era el insertar. Ya viendo este ejemplo, se puede hacer muchos usos a este tipo de estructuras de datos. Eso es todo por hoy. Gracias.